Si todavía estás buscando despertar, es porque nunca te quedaste el tiempo suficiente con tu propia alma. El mayor miedo del ego no es el dolor, es el momento en que finalmente sientes el alma sin distracción. Escuchar a Rumi es detenerte ahora y dejar caer todo lo que usas para protegerte. Es quedarte ahí sin hacer nada más que sentir, porque el encuentro con el alma no sucede cuando entiendes, sucede cuando dejas de resistir. La práctica es simple y brutal. Escuchas y te quedas cuando la mente grita, te quedas cuando el pecho se aprieta, te quedas cuando aparece el deseo de salir, porque ese impulso de huir es el ego perdiendo el suelo. Quédate hasta el final y aprenderás en la práctica cómo salir de la mente, descender al corazón y reconocer tu alma en el ahora, sin técnicas complicadas, sin esfuerzo y sin fuga, porque cada parte de este video profundiza ese encuentro y algo esencial solo se revela cuando permaneces. No intentes mejorar la experiencia, no intentes sentir algo bonito, simplemente permite que las palabras te atraviesen como atraviesa un dolor antiguo que nunca fue sentido hasta el final. Lleva la atención al cuerpo, al pecho, al peso de la respiración entrando y saliendo, y deja que el corazón sienta antes de que la cabeza explique. Si viene tristeza, no te distraigas. Si viene vacío, no lo llenes. Si viene silencio, no lo rompas. Ese permanecer es la práctica entera. Así es como el alma aparece. Cuando no corres, cuando no te distraes, cuando no creas ningún personaje espiritual. Rumi habla directamente a ese lugar olvidado en ti, y cuando escuchas sin defensa, algo empieza a abrirse como un recuerdo antiguo, una verdad simple que no necesita nombre. El ego vive del ruido, el alma vive de la presencia, y cada segundo que permaneces sintiendo sin controlar, debilita al primero y fortalece a la segunda. El encuentro profundo no es un evento místico, es ese momento en que te ves sin máscara y percibes que nunca estuviste roto, solo distante de ti mismo. Si ahora algo en ti siente alivio mezclado con miedo, es porque estás cerca, y la pregunta que queda pulsando, sin respuesta preparada, es esta. ¿Vas a seguir huyendo de este encuentro o te vas a quedar aquí el tiempo suficiente para recordar quién eres? Ahora te hablo directamente, sin rodeos. El alma solo aparece cuando dejas de esconderte de ti mismo, y la práctica comienza en el instante en que aceptas sentir lo que está aquí ahora, aunque sea confuso, pesado o sin forma, porque el alma no pide que estés bien, pide que estés entero. Cierra un poco el mundo externo y lleva la atención hacia el interior del pecho, no para buscar algo místico, sino para reconocer el alma como ese sentir bruto que percibe antes de las palabras, como una presencia silenciosa que observa todo sin prisa, sin juicio, sin exigencia. Cuando sientas una opresión, un nudo o un vacío, no intentes corregir. Deja que el alma toque eso como quien coloca la mano sobre una herida antigua sin intentar arrancarla, porque el encuentro profundo comienza cuando dejas de tratar tu dolor como enemigo. Ahora haz algo simple. Permanece inmóvil por dentro, aunque el cuerpo se mueva. Permanece inmóvil en la intención, porque al alma le gusta ese espacio donde nada es empujado lejos, donde todo puede existir sin ser explicado. Notarás pensamientos que surgen diciendo que esto no es suficiente, que falta algo, y esos pensamientos son el miedo a enfrentar el alma desnuda. Entonces la práctica es escuchar y no seguir, volver a sentir, volver al pecho, volver a la hora. Siente cómo la respiración toca el cuerpo por dentro y percibe que el alma se revela en ese movimiento simple, natural, que ocurre sin que tú mandes, mostrando que hay algo vivo en ti más allá del control de la mente. Cuando permites ese contacto, el alma comienza a expandirse como un espacio interno mayor, y percibes que siempre estuviste apretado porque vivías encogido dentro de ideas sobre ti mismo. Ahora observa las emociones que pasan como olas y reconoce que el alma es el océano que permanece mientras todo se mueve, y esa percepción lo cambia todo sin necesidad de esfuerzo. Si viene el deseo de llorar, sujeta menos. Si viene el deseo de cerrar el pecho, suaviza un poco, porque el alma se acerca cuando reduces la resistencia, no cuando fuerzas la apertura.
Rumi hablaba de recordar porque el alma nunca se perdió. Quien se perdió fue tu atención, y ahora comienzas a recordar cuando eliges permanecer presente, incluso sin recompensa inmediata. Lleva la atención al peso del cuerpo y siente cómo al alma le gusta la realidad concreta, el suelo, la verdad simple, no los discursos espirituales que te alejan del sentir. Ahora di internamente, con firmeza silenciosa, no voy a huir de mí ahora, y siente cómo el alma responde con una sensación de alineación, aunque sea sutil. Cuando aparece el silencio entre pensamientos, reconoce ahí el alma como un fondo estable, como algo que no necesita ser sostenido, solo reconocido. Puedes sentir miedo de desaparecer, pero el alma no desaparece, ella sostiene. Quien teme es la imagen que creaste para protegerte del sentir. Permanece sintiendo ese espacio interno sin nombre, porque el alma no necesita definición. Se muestra como una presencia viva que acoge todo. Ahora observa cómo cambia el tiempo cuando estás con el alma presente, cómo hay menos urgencia, menos carrera, menos necesidad de llegar a algún lugar. La práctica es volver siempre a ese contacto, incluso en medio del caos, incluso en medio del día, porque el alma no exige aislamiento, exige honestidad. Cuando sientas irritación, tristeza o cansancio, lleva eso al pecho y permite que el alma reciba sin rechazar, porque todo lo que es recibido se transforma. Rumi se convirtió en autoridad porque vivió este encuentro hasta el final, y tú tocas el mismo suelo cuando eliges sentir en lugar de distraerte. Ahora percibe cómo el alma comienza a ocupar más espacio cuando no intentas ser alguien, cuando no intentas mejorarte, cuando simplemente estás. Cada retorno al sentir fortalece la intimidad con el alma y debilita el antiguo hábito de abandonarte para sobrevivir. Permanece aquí sin concluir, sin cerrar, porque el encuentro profundo con el alma no es un punto final, es un estado que se profundiza cuanto más eliges no huir, y algo en ti sigue llamando silenciosamente a ir aún más profundo en este contacto vivo que acaba de comenzar. Ahora quédate conmigo y haz algo honesto. Coloca la mano en el pecho y siente el alma como presencia viva, no como una idea bonita, sino como ese sentir que percibe antes de que pienses, porque el alma empieza a hablar cuando dejas de explicarte y permites sentir sin defensa. Respira profundo y lento, no para relajarte, sino para dar espacio, porque el alma necesita espacio para emerger, y cada respiración consciente crea un intervalo donde el ruido cae y lo esencial aparece. Si surge tensión, no la apartes. Acércate a ella con atención, como quien escucha una verdad difícil, porque el alma se revela cuando te aproximas a lo que siempre evitaste. Ahora nota el peso del cuerpo apoyado donde está y percibe cómo al alma le gusta el suelo, la realidad, el contacto con el ahora, no la huida hacia pensamientos sobre ayer o mañana. Cuando aparezcan pensamientos intentando definir lo que sientes, vuelve al sentir crudo, porque el alma se comunica en sensación directa, no en frases bien formadas. Permite que las emociones aparezcan sin nombrarlas, porque el alma se expresa en olas que necesitan paso, no interpretación. Si llega un vacío, quédate dentro de él, porque ese vacío es un espacio fértil donde el alma respira después de mucho tiempo comprimida. Ahora di por dentro, con firmeza tranquila, me quedo, y siente cómo el alma responde con una presencia que sostiene, incluso cuando todo parece inestable. Observa el silencio que surge entre pensamientos y reconoce ahí el alma como un fondo estable, siempre presente, incluso cuando te distraes. Lleva la atención al ritmo natural de la respiración y percibe que el alma se mueve con ese ritmo simple, enseñando que vivir no exige esfuerzo constante. Cuando aparezca el miedo, trátalo como señal de cercanía, porque el alma comienza donde el control termina. Permanece sintiendo el pecho expandirse y contraerse, y percibe que al alma le gusta ese movimiento vivo, sin rigidez, sin control. Ahora suelta el rostro, la mandíbula, los hombros, y siente cómo el alma se acomoda cuando el cuerpo deja de resistir. Si la mente dice que esto es poco, continúa, porque el alma se revela en la simplicidad que el ego desprecia.
Observa cómo el tiempo parece cambiar cuando permaneces, y en ese nuevo ritmo, el alma encuentra espacio para manifestarse. Lleva cualquier emoción presente al centro del pecho y deja que el alma acoja sin juicio, porque acoger transforma. Ahora siente el contacto de los pies con el suelo y reconoce el alma como algo encarnado, vivo en el cuerpo, no distante. Permítete sentir una gratitud silenciosa por este contacto íntimo, porque el alma responde al reconocimiento inmediato. Si viene el deseo de llorar, deja que ocurra, porque el alma se limpia cuando encuentra permiso. Ahora vuelve al silencio interno y percibe que el alma no pide conclusión, solo la continuidad de este estar presente. Siente como algo en ti se alinea cuando el alma ocupa el centro, trayendo una calma firme, no anestesiada. Cuando los pensamientos intenten llevarte hacia afuera, regresa al sentir del pecho, porque el alma siempre llama de vuelta. Observa cómo la respiración se profundiza por sí sola cuando el alma asume espacio, sin que tú mandes. Ahora di internamente, escucho, y percibe la respuesta del alma como una presencia clara. Permanece en este contacto sin expectativa, porque el alma se revela cuando no es exigida. Si surge confusión, quédate, porque el alma atraviesa la confusión sin perderse. Siente el cuerpo entero como un campo de percepción y reconoce el alma permeándolo todo. Cuando el silencio se profundiza, confía, porque el alma habla más claro cuando no la interrumpes. Ahora descansa en este estado simple y vivo, donde el alma no necesita probar nada. Observa cómo la urgencia disminuye cuando el alma está presente, creando espacio interno. Si surge el impulso de huir, quédate un poco más, porque el alma aparece justo después de ese impulso. Siente la estabilidad que nace cuando permaneces y reconoce esto como señal de un encuentro real. Ahora vuelve la atención al pecho y nota el alma pulsando como presencia continua. Permite que este contacto se extienda sin esfuerzo, porque el alma se sostiene sola. Cuando los pensamientos regresen, agradécelos y vuelve al sentir, fortaleciendo la intimidad con el alma. Observa cómo el cuerpo responde con mayor suavidad cuando el alma es reconocida. Ahora permanece en este contacto sin nombre, porque el alma no se define, se vive. Siente la profunda simplicidad de este estado y confía, porque es aquí donde el encuentro se profundiza. Permanece, respira, siente, porque el alma continúa revelándose mientras eliges no huir, y mientras te quedas, algo en ti sabe que este encuentro no se cierra, solo se expande, llamando a una inmersión aún más íntima, ahora, en este exacto momento. Ahora quédate conmigo y haz algo radicalmente simple. Deja de buscar el alma como algo distante y siente el alma como ese sentir inmediato que percibe antes de que surja la palabra, porque el alma no habita en el pensamiento, pulsa en el ahora. Y el encuentro comienza cuando aceptas sentir sin postergar. Lleva nuevamente la atención al pecho, pero esta vez sin ninguna expectativa, como quien se sienta junto a alguien amado en silencio, porque el alma se revela cuando no es presionada a aparecer, cuando simplemente es acogida. Si sientes peso, tristeza o una sensación extraña, no intentes mejorar nada. Permite que el alma atraviese eso como atraviesa una habitación oscura, encendiendo una luz lenta, sin prisa, sin violencia. Ahora percibe el cuerpo entero respirando, no solo los pulmones, sino el abdomen, el pecho, los hombros, y reconoce que el alma se manifiesta cuando el cuerpo deja de ser ignorado. Cuando surjan pensamientos intentando analizar la experiencia, reconócelos y vuelve al sentir, porque el alma se esconde cada vez que intentas explicarla en lugar de vivirla. Lleva atención al ritmo interno y nota cómo al alma le gusta la constancia, no la intensidad forzada, y cada segundo de permanencia crea una intimidad real contigo. Si aparece ansiedad, no te levantes, no cambies nada. Simplemente siente cómo el alma sostiene incluso cuando la mente pierde el suelo, porque el alma no entra en pánico. Ahora di internamente, sin voz, me permito sentir, y observa cómo el alma responde abriendo espacio donde antes había contracción. Observa el silencio entre una respiración y otra
y percibe que el alma vive en ese intervalo vivo, en ese espacio que no necesita ser llenado. Cuando surja el miedo, reconócelo como un guardián antiguo y continúa, porque el alma aparece justo después de la frontera del miedo. Siente el contacto del cuerpo con el suelo y percibe el alma como algo enraizado, presente, encarnado, no distante ni abstracto. Ahora lleva la atención a cualquier sensación sutil en el pecho y permanece ahí, porque el alma habla bajo y exige una escucha atenta. Si surge el deseo de llorar, no lo contengas, porque el alma se limpia cuando encuentra permiso para atravesar emoción antigua. Observa cómo la tensión comienza a ceder cuando no intentas controlarla y percibe que el alma reorganiza sin esfuerzo. Lleva a la conciencia el simple hecho de estar aquí ahora y reconoce esto como la puerta directa al alma, siempre abierta. Cuando aparezcan pensamientos sobre el pasado o el futuro, vuelve al sentir del cuerpo, porque el alma solo vive en el presente. Ahora haz un gesto interno de acogida, como si te abrazaras por dentro, y siente cómo el alma responde con una suavidad firme. Observa cómo el tiempo parece desacelerarse cuando el alma ocupa espacio, creando un ritmo más humano y verdadero. Si la mente dice que esto no es suficiente, continúa, porque el alma se revela exactamente donde el ego se rinde. Siente el cuerpo entero como un campo de percepción viva y reconoce el alma permeando cada sensación. Ahora permite que el silencio se profundice sin intentar retenerlo, porque el alma se muestra cuando no interrumpes. Cuando la urgencia disminuya, reconoce eso como señal de alineación interna, no como pérdida de motivación. Lleva nuevamente la atención al pecho y siente el alma como presencia constante, no como un evento pasajero. Si surge confusión, quédate, porque el alma atraviesa la confusión sin perderse. Observa cómo la respiración se vuelve más profunda por sí sola cuando el alma es reconocida. Ahora di internamente, me quedo conmigo, y siente la respuesta inmediata del alma como una presencia estable. Permanece sintiendo incluso cuando nada parece suceder, porque el alma trabaja en el silencio. Reconoce la simplicidad de este encuentro como algo raro y precioso, porque pocos eligen sentir en lugar de huir. Ahora descansa en este estado sin nombre, sin expectativa, porque el alma no pide conclusión. Observa cómo algo en ti se organiza cuando el alma asume el centro, trayendo claridad sin esfuerzo. Cuando los pensamientos regresen, agradécelos y vuelve al sentir, fortaleciendo la intimidad con el alma. Siente la firmeza tranquila que nace cuando permaneces y reconoce esto como señal de un encuentro real. Ahora quédate un poco más, porque el alma continúa revelándose mientras eliges no abandonarte, y mientras permaneces aquí, algo dentro de ti sigue llamando en silencio, no para terminar, sino para profundizar aún más este contacto vivo con tu propia alma, ahora, en este exacto instante. Rumi te habla ahora como quien llama por el nombre más íntimo, porque el alma responde cuando es reconocida, y la práctica comienza en el instante en que decides dejar de abandonarte y quedarte entero aquí, sintiendo lo que pulsa en el pecho sin traducirlo en pensamiento, sin correr a ningún lugar. Ahora mira hacia adentro con una honestidad simple y siente el alma como presencia viva, no como idea, no como creencia, sino como algo que percibe antes de que la mente hable, y permite que ese percibir se expanda por el cuerpo como un calor discreto que no pide explicación. Haz esto. Relaja la mandíbula, suelta los hombros y deja que el peso del cuerpo caiga donde está, porque al alma le gusta aterrizar cuando el cuerpo deja de luchar contra el momento, y ese aterrizaje silencioso ya es un encuentro real. Cuando los pensamientos intenten sacarte de ahí, reconócelos y vuelve al sentir del pecho, como quien regresa a casa, porque cada regreso fortalece la escucha del alma y debilita el viejo hábito de vivir solo en la cabeza. Si surge una opresión, una emoción guardada, no cierres. Deja que el alma toque ese punto con un cuidado firme, porque sentir hasta el final es la forma más directa de liberar lo que quedó atrapado por años de huida. Ahora lleva la atención a la respiración y siente cómo el alma se mueve junto con el aire, entrando y saliendo, sin esfuerzo, sin mandato,
mostrando que la vida sucede en ti, incluso cuando no intentas controlar. Rumi enseñaba que la verdad habita en el corazón, así que lleva la escucha a ese centro y quédate ahí, incluso cuando parezca demasiado simple, porque el alma se revela en la simplicidad que el ego desprecia. Observa cómo el cuerpo responde cuando te permites quedarte, cómo la tensión empieza a ceder, y percibe que esto no es una relajación común, es el alma siendo reconocida y acogida sin exigencias. Si llega la tristeza, no la conviertas en historia, simplemente siéntela como energía que pasa, porque el alma no quiere explicación, quiere espacio para atravesar y mostrarse sin máscara. Ahora di por dentro, con intención sincera, estoy aquí, y siente cómo el alma responde con una presencia inmediata, como un eco silencioso que siempre estuvo esperando ese llamado. Puedes notar que aparece un silencio entre pensamientos, y en ese intervalo el alma se vuelve clara como un fondo estable, no como emoción intensa, sino como una certeza tranquila de estar vivo. Rumi hablaba de recordar porque el alma no se crea, se recuerda, y ahora recuerdas cuando dejas de buscar experiencias y permites que lo real se presente en el ahora. Lleva la atención a cualquier sensación sutil en el pecho, un calor, una expansión, un peso, y quédate con eso sin nombrar, porque el alma se comunica en sensaciones que no necesitan etiqueta. Si surge el miedo, reconócelo como un guardián antiguo y permanece presente, porque el alma no teme ser sentida. Quien teme es el personaje que vive del control. Ahora siente el contacto del cuerpo con el suelo y percibe cómo al alma le gusta la base, la estabilidad, la verdad concreta, no la abstracción espiritual. Rumi se convirtió en autoridad porque vivió este descenso sin retorno, y cuando practicas este quedarte honesto, pisas el mismo suelo interior que él señaló con palabras simples y directas. Permanece sintiendo, incluso cuando nada especial parece suceder, porque el alma no se manifiesta en fuegos artificiales, sino en una constancia silenciosa que transforma por dentro. Observa cómo el tiempo parece desacelerarse cuando no corres, y en ese espacio el alma se reconoce como presencia continua, no como algo que viene y va. Ahora pregunta sin palabras, ¿qué necesita mi alma ahora? Y espera sentir la respuesta en el cuerpo, no en la mente, porque la respuesta siempre llega como sensación clara. Cada vez que vuelves al sentir, reafirmas al alma como centro, y esa repetición crea una intimidad real contigo, disolviendo la distancia creada por años de distracción. Rumi señalaba que el amor verdadero nace cuando lo falso cae, y aquí lo falso cae cuando eliges sentir en lugar de explicar, quedarte en lugar de huir. Percibe cómo algo en ti se organiza solo cuando no interfieres, como si el alma tomara el timón y condujera con una suavidad firme. Ahora quédate un poco más en este contacto sin nombre, sin conclusión, porque el encuentro profundo no se cierra, se profundiza, y mientras permaneces, el alma sigue llamando, abriendo, revelando algo que no pide fin, solo continuidad viva en el ahora. Rumi te habla ahora, no como alguien distante, sino como quien te toma el rostro y pide atención total, porque este encuentro no es mañana, no es después, es ahora, y la práctica comienza cuando dejas de posponerte y aceptas sentir lo que está vivo en este exacto instante, sin excusa, sin huida. Ahora haz esto conmigo. Deja de ajustar el cuerpo, deja de buscar comodidad y simplemente siente dónde hay tensión, no para relajarte, sino para reconocer, porque el alma empieza a aparecer cuando dejas de rechazar el malestar y permites que exista sin resistencia. Siente de nuevo el pecho, pero ahora más profundo, como si estuvieras entrando en una habitación olvidada dentro de ti, y no intentes cambiar lo que encuentres allí, solo observa, porque observar sin juzgar es el gesto más directo de amor que el ego no sabe hacer. Notarás una voz que dice, esto es una tontería, esto no va a funcionar, y esa voz no eres tú, es el miedo a perder el control. Entonces la práctica es escuchar esa voz y no obedecer, quedarte un poco más, porque quedarse es lo que desarma la mentira. Rumi insistía en que quien huye de su propio dolor nunca encuentra el amor real,
Así que ahora, si surge dolor emocional, opresión, peso o vacío, no te muevas, no te distraigas, deja que atraviese, porque atravesar es distinto de sufrir. Atravesar es permitir el paso. Ahora lleva la atención a la respiración sin controlarla. Solo observa el aire entrando y saliendo y percibe algo esencial. Estás siendo respirado. La vida está ocurriendo en ti y esta percepción simple empieza a disolver la idea de un yo separado. Di internamente sin sonido, solo como intención: dejo de huir ahora, y siente el impacto de esto en el cuerpo, porque las decisiones verdaderas no se quedan en la mente, reverberan en el pecho, en el estómago, en la respiración. Puedes sentir miedo de ir demasiado hondo, de perder algo, de deshacerte, y ese miedo es el último guardián del ego. Entonces la práctica es no luchar contra él, solo reconocerlo y seguir presente, porque el miedo solo existe mientras crees que eres él. Rumi no enseñaba a mejorar el ego, enseñaba a atravesarlo. Y ahora atravesar significa permanecer sintiendo sin crear narrativa, sin contar historia, sin explicar lo que está sucediendo. Simplemente sentir como alguien que por fin acepta la verdad desnuda. Observa cómo los pensamientos surgen intentando definir la experiencia, y cada vez que eso ocurra, vuelve a la sensación física más obvia: el peso del cuerpo, el contacto con el suelo, el movimiento del pecho, porque el alma se reconoce en lo concreto, no en lo abstracto. Ahora permite que aparezca el silencio entre un pensamiento y otro, aunque sea breve, y nota cómo ese silencio no es vacío, es vivo, estable, no pide nada, y ese silencio es el suelo del alma. Rumi hablaba del corazón como morada de lo real, así que la práctica es habitar ese espacio sintiendo sin prisa, porque la prisa siempre es huida, y quedarse sin prisa es un acto radical en un mundo que te enseñó a correr de ti. Si viene una emoción intensa, ganas de llorar, de cerrar el pecho, de defenderte, no bloquees, deja que llegue, porque la emoción que encuentra espacio se transforma, y la emoción reprimida se vuelve un ruido constante que te impide escuchar al alma. Ahora percibe algo sutil. Cuanto menos intentas que algo ocurra, más ocurre algo, porque el alma no responde al esfuerzo, responde a la rendición, y la rendición aquí no es desistir, es una honestidad absoluta. Rumi se convirtió en autoridad porque vivió esta rendición hasta el final. Perdió identidades, certezas, imágenes, y por eso sus palabras siguen atravesando siglos, porque el alma reconoce a quien habla desde ella. Lleva nuevamente la atención al pecho y pregunta sin palabras: ¿qué hay en mí que está vivo ahora? Y no esperes una respuesta mental, espera sensación, porque el alma responde en sensación, en calor, en presencia, en silencio. Puedes sentir una familiaridad extraña, como si te reencontraras después de mucho tiempo, y ese reconocimiento es la señal más clara de que el encuentro está ocurriendo, incluso si el ego intenta minimizarlo. La práctica es repetir este gesto interno cada vez que te pierdas, sentir, permanecer, volver, porque cada regreso es una afirmación silenciosa de verdad contra años de autoabandono. Rumi decía que aquello que buscas te está buscando, y ahora esto se revela como un encuentro íntimo contigo mismo, no místico, no distante, sino simple, directo, humano, presente. Observa cómo el cuerpo empieza a confiar cuando no lo fuerzas, cómo la respiración se profundiza sola, cómo algo se alinea sin mandato, porque el alma organiza cuando el ego sale del camino. Ahora quédate un poco más en este estado sin nombre, sin expectativa, sin querer concluir nada, porque el encuentro profundo no es un final, es una apertura continua, un portal que permanece abierto mientras no huyes. Y mientras permaneces aquí, sintiendo, presente, honesto, algo sigue llamando en silencio por dentro, como una pregunta viva que no quiere una respuesta rápida, solo espacio para seguir revelándose. ¿Qué cambia en tu vida cuando decides no abandonarte nunca más? Rumi te habla ahora, no como un hombre del pasado, sino como alguien que ya atravesó exactamente el punto en el que estás. Y por eso la práctica comienza en el ahora. Detente por un instante
y siente el peso de tu cuerpo donde estás. Siente los pies, las manos, el pecho, porque el encuentro con el alma empieza cuando bajas de la cabeza al cuerpo y percibes que siempre has estado ausente de ti. Ahora quédate conmigo y haz algo simple y profundo. Lleva la atención al centro del pecho y permanece ahí, sin imaginar nada, solo sintiendo, incluso si al principio casi no sientes nada, porque el alma no responde a la prisa, responde a la permanencia, y este gesto sencillo ya empieza a romper el viejo hábito de vivir solo en la mente. Notarás que surgen pensamientos, comentarios, distracciones, y la práctica no es luchar contra eso, sino percibir y volver, como Rumi siempre señalaba cuando hablaba de regresar al corazón, porque cada regreso debilita al ego que vive de arrancarte del sentir. Si aparece opresión, angustia o un vacío extraño, no te asustes, no cambies nada, quédate, porque ese malestar es el primer contacto real con partes de ti que pasaron demasiado tiempo sin ser sentidas, y el alma comienza a mostrarse exactamente cuando dejas de anestesiarte. Ahora permite que la respiración sea natural y observa cómo el pecho se mueve solo, sin que lo controles, y siente esto como una señal clara. La vida ocurre en ti, sin tu esfuerzo, y este reconocimiento disuelve la ilusión de control que siempre te alejó del encuentro profundo. Rumi insistía en que el amor verdadero comienza cuando dejas de defenderte, así que la práctica emocional es dejar de explicarte por dentro, dejar de justificar lo que sientes y simplemente sentir, crudo, directo, sin filtro, como alguien que por fin deja de mentirse a sí mismo. Háblate en silencio ahora, no con palabras sino con atención. Estoy aquí, y siente el impacto de eso en el cuerpo, porque tal vez sea la primera vez en mucho tiempo que realmente estás presente contigo, sin hacer, sin buscar, sin esperar que algo ocurra. Puede surgir el impulso de moverte, de tomar el teléfono, de salir de este estado, y ese impulso es el ego pidiendo huida. Entonces, la práctica es quedarte un poco más, solo un poco más, porque cada segundo de permanencia crea un espacio donde el alma puede respirar. Rumi no enseñaba técnicas complicadas, señalaba la verdad simple de estar entero, y ahora eso significa sentir lo que está ahí, sea cansancio, tristeza, vacío o silencio, sin intentar transformarlo en algo bonito o espiritual. Observa ahora cómo el cuerpo reacciona cuando no interfieres, cómo la emoción viene y va, cómo el silencio aparece entre pensamientos, y percibe que en ese espacio silencioso hay algo estable, algo que no se agita, algo que siempre estuvo aquí. La práctica del encuentro profundo es reconocer ese fondo silencioso mientras todo pasa, porque eso no es pensamiento, no es emoción, es presencia, y el alma se reconoce en ese lugar sin nombre, sin forma, sin explicación. No necesitas creer en nada de lo que se dice, solo sentir, porque Rumi nunca pidió creencia, señaló experiencia directa, y la experiencia ahora es este contacto íntimo contigo que no depende de ideas. Si llega una emoción fuerte, déjala venir, déjala atravesar, no la contengas, no la reprimas, porque la emoción sentida hasta el final se disuelve, y cada disolución abre más espacio interno para que el alma se manifieste. Percibe cómo el simple acto de permanecer cambia algo de forma sutil, como si estuvieras volviendo a casa después de mucho tiempo fuera, y esa sensación de profunda familiaridad es la señal más clara de que el encuentro está ocurriendo. Rumi hablaba de recordar porque el alma no es algo nuevo, es algo olvidado, y ahora, al sentir sin huir, comienzas a recordar sin esfuerzo, sin técnica, sin promesas falsas. La práctica es brutalmente honesta. Cada vez que te pierdas, vuelve al sentir, al pecho, al cuerpo, y hazlo una y otra vez, porque la constancia es lo que desmonta al ego y revela lo esencial. Puede aparecer miedo ante este contacto, porque el ego teme desaparecer, pero el alma no tiene miedo, solo espera, y cuando te quedas, aparece como una presencia simple, estable, silenciosa. Rumi se convirtió en autoridad porque vivió esta entrega total, y sus palabras llevan esa verdad encarnada, no como teoría,
sino como alguien que murió a lo falso y nació a lo real. Ahora observa cómo algo en ti comienza a relajarse cuando no intentas ser nada, no intentas mejorar, no intentas despertar. Solo estás porque el encuentro profundo sucede cuando la búsqueda termina. Empiezas a percibir que el amor del que habla Rumi no es una emoción intensa, es esta aceptación profunda de estar aquí entero, sin división interna, sin guerra contigo. Y cuando tocas este estado, aunque sea por instantes, algo en ti sabe que esto es más real que cualquier pensamiento, más verdadero que cualquier historia, y la pregunta que se abre, sin respuesta inmediata, sigue latiendo dentro de ti. ¿Qué ocurre si dejas de huir de este encuentro y comienzas a vivir desde él ahora? Rumi no habla para tranquilizarte, habla para atravesarte, y cuando escuchas de verdad, algo en ti empieza a caer sin aviso, porque el alma reconoce la verdad antes de que la mente intente defenderse, y el encuentro comienza exactamente ahí, cuando dejas de explicarte y simplemente permaneces sintiendo lo que siempre estuvo ahí, ignorado, sofocado, empujado al fondo. El encuentro profundo con la propia alma comienza cuando dejas de actuar como si estuvieras en control, porque el control es la última adicción del ego, y la práctica real es simple y exigente. Permanecer presente cuando todo en ti quiere huir, porque huir siempre fue la forma que encontraste para no sentir lo que duele, y Rumi señala directamente ese punto sensible sin pedir permiso. Escuchas y algo se aprieta en el pecho, la respiración cambia, el cuerpo reacciona, y esa es la señal más clara de que no es poesía bonita, es verdad tocando donde pasaste la vida evitando. Y la práctica es no interrumpir ese contacto, no distraerte, no racionalizar, porque cada intento de entender es una huida disfrazada. El sufismo siempre enseñó que el alma no grita, susurra, y por eso nunca la escuchaste en medio del ruido de la mente, y la práctica emocional real es crear silencio interno, quedándote inmóvil por dentro, incluso cuando surgen pensamientos, incluso cuando la ansiedad intenta sacarte de ahí. No necesitas hacer nada más que sentir el cuerpo, sentir el peso del pecho, sentir la vibración de la voz atravesándote, porque el encuentro ocurre cuando la atención sale de la cabeza y desciende al sentir, y este movimiento simple desmonta años de identificación con pensamientos que nunca fuiste tú. Rumi no ofrece técnicas, ofrece verdad, y la verdad no pide esfuerzo, pide entrega, y la práctica es dejar de buscar experiencias espirituales y permitir que la experiencia cruda de estar vivo se revele sin filtro, sin maquillaje, sin narrativa bonita. Cuando aparece el vacío sueles correr, pero aquí te quedas, porque ese vacío no es ausencia, es espacio, y es en ese espacio donde el alma empieza a respirar de nuevo, como alguien que estuvo mucho tiempo encerrado y por fin encuentra aire. El encuentro profundo sucede cuando aceptas sentir la tristeza antigua sin convertirla en historia, cuando aceptas el miedo sin justificarlo, cuando aceptas el silencio sin llenarlo, porque el alma se muestra cuando ya no hay interferencia del personaje que creaste para sobrevivir. Rumi habla de amor, pero no del amor cómodo. Habla del amor que quema, que disuelve, que quita lo falso, y la práctica emocional es permitir que ese fuego actúe sin intentar apagarlo con distracciones, creencias o explicaciones. Percibes que siempre intentaste mejorarte, cuando en realidad necesitabas despojarte, y ese despojar duele, porque implica perder imágenes, perder certezas, perder la idea de quién creías ser, y es exactamente ahí donde el encuentro se profundiza. La práctica es insistente. Cada vez que te pierdes en pensamientos, vuelves al sentir, al cuerpo, a la presencia, y este retorno constante crea una grieta en el ego, que no sobrevive sin atención continua. El sufismo llama a esto recordar, porque no es adquirir algo nuevo, es recordar lo que fue olvidado, y Rumi conduce este recordar de forma implacable, mostrando que todo lo que buscas fuera es un intento de no mirar dentro. Empiezas a percibir que el alma no necesita ser alcanzada, necesita ser permitida, y la práctica emocional es dejar de empujarte hacia adelante y finalmente quedarte donde estás,
sintiendo lo que está vivo ahora. Cuando la emoción viene con fuerza, no analizas, no explicas, sientes hasta el final, porque la emoción sentida se disuelve, la emoción evitada se vuelve prisión, y Rumi siempre señaló esta honestidad radical contigo mismo. El encuentro profundo no sucede en un éxtasis constante, sucede en una presencia continua, en quedarte cuando no hay recompensa inmediata, cuando no hay sensación bonita, cuando solo estás tú y lo que ocurre por dentro. La autoridad de Rumi viene exactamente de esto. No ofreció caminos fáciles, vivió la disolución del ego en su propia carne, y sus palabras cargan ese peso real que el alma reconoce sin necesidad de creer. La práctica es simple e incómoda: escuchar, sentir, permanecer, repetir, y cada vez que haces esto, algo se reorganiza en silencio, como si partes de ti comenzaran a alinearse sin esfuerzo. Empiezas a darte cuenta de que el mayor obstáculo nunca fue el mundo. Fueron las capas que creaste para no sentir, y el encuentro con el alma es el momento en que esas capas empiezan a caer una a una. Rumi insiste en que el amor verdadero comienza cuando el yo termina, y la práctica emocional es observar ese yo intentando aparecer, comentar, afirmarse y no alimentarlo con atención. Cuanto más permaneces, más simple se vuelve todo, y esta simplicidad asusta al ego, pero es el terreno natural del alma, donde no hay conflicto interno, solo presencia viva y silenciosa. Y cuando este encuentro comienza a suceder, aunque sea de forma sutil, algo en ti sabe que no hay vuelta atrás, porque probaste, aunque sea por un instante, lo que es estar entero, sin máscara, sin huida, sin separación. Si sentiste que algo se movió por dentro, aunque haya sido de forma sutil, eso no fue una emoción pasajera, fue el alma reconociéndose a sí misma. Este encuentro no sucede porque aprendiste algo nuevo, sucede porque dejaste de huir. El mayor error ahora sería volver al automático, al ruido, a la distracción. Vuelve a este video siempre que sientas que te estás perdiendo de ti. Cada escucha profundiza el encuentro. Escribe en los comentarios una sola palabra que describa lo que sintió tu alma. No expliques, solo nómbralo. Si sientes que este contenido habla directamente a algo íntimo en ti, suscríbete. Este canal no es para curiosos, es para quienes están listos para permanecer en el encuentro.